Oiga, Lucas, a propósito de su pregunta sobre los OCAD de paz, esta denuncia donde supuestamente hay irregularidades con recursos de la paz, otra voz muy importante es la de la procuradora. ¿Qué ha dicho la procuradora del tema, Lucas? Pues, Julio, siguen investigando en la Procuraduría y la Procuradora ha dicho que van a seguir indagando todas y cada una de esas denuncias muy graves que ha encabezado la periodista Valeria Santos. Sin embargo, en una entrevista con El Pilón, pues dijo que hasta el momento no hay pruebas sobre el robo del OCAD Paz. En eso coincide con el expresidente Iván Duque. Sin embargo, ha dicho que van a ir hasta el fondo de la investigación, teniendo en cuenta pues el material probatorio que se ha expuesto especialmente en el Congreso de la República y en medios de comunicación sobre ese presunto hecho de corrupción relacionado con los dineros de la paz. Sí, extraoficialmente dicen que, por ejemplo, en la Procuraduría, que es que los alcaldes no hablan. Y sin el testimonio de los alcaldes es muy difícil. Pues ojalá que puedan llegar al fondo de esa investigación y puedan conseguir las pruebas. Y a propósito de pruebas, para que Paula no pase lo mismo que con los OCAD de paz, Violeta, ¿qué fue lo que ustedes descubrieron? Pues Julio, como Paula lo decía hace un momento, ya le hemos hecho seguimiento a esta empresa, Helpensas. Y bueno, usted recordará, Julio, que en entrevista con Ricardo Hoyos, él es el subdirector administrativo del hospital, nos dijo no, que Helpensas, esta empresa a la que se le han direccionado miles de millones de pesos en contratos, no cobra por esta función de intermediación. Pues Julio, W Radio conoció un contrato que Helpen celebra con los subcontratistas, estas casas comerciales que finalmente son las que le prestan el servicio a Helpen y finalmente al hospital. Hay muchas cosas interesantes en este contrato, pero una de ellas es la cláusula 10ª, Julio, en donde limitan la libre competencia del mercado al advertirle a estas casas comerciales que ellos no pueden contratar con ninguna empresa distinta a Helpensas. Y si lo hacen, deben pagar una multa. Pero Julio, lo más importante es un anexo titulado Descuentos Comerciales o Financieros. La empresa, digamos, le voy a dar un ejemplo para que sea un poco más entendible para nuestros oyentes. Digamos, la empresa Casas Ortopédicos se muere por trabajar con el Hospital Militar. Se acerca al Hospital Militar y les dice, oiga, yo les puedo proveer el tema de ortopédicos, quiero trabajar con ustedes. Pues la respuesta del hospital es que esa vinculación debe hacerse por medio de Helpen SAS, por lo que Casas Ortopédicos tiene que, preocupado, acercarse a Helpen SAS, entrega su portafolio e identifica los insumos con los que cuenta el proveedor. Cuando Helpen ya agrupa a sus proveedores, hace un acuerdo anterior al inicio de la licitación, es decir, para que Casas Ortopédicos pueda trabajar con Helpen SAS tiene dos condiciones importantes. La primera es que de primerazo tiene que hacerle el 30% de descuento y lo segundo es que no puede ser proveedor de nadie más. Entonces, ahí ya tendríamos, Julio, un sobrecosto del 30%, porque Helpen hace un acuerdo con los proveedores, le dice, usted tiene que darme un 30%, pero se hace una nota de crédito y esa factura no es la misma que llega al Hospital Militar. Al Hospital Militar llega la factura con el valor total, es decir, puede ser que la factura sea de un valor de 7 millones de pesos, pero realmente la factura se pasa al Hospital Militar por 10 millones de pesos sin el descuento del 30%. Y además, otra cosa interesante, Julio, en este anexo número 3, descuentos comerciales y o financieros, es que también Helpen le propone a estas casas comerciales unos descuentos adicionales. Entonces, si Casas Ortopédicos, primero entonces ofrece este 30%, y si Helpensas logra pagarle la factura a 30 días, Casas Ortopédicos tiene que ofrecer un 15% adicional. Si este pago se da dentro de los 60 días, tendrán que ofrecer un 10% adicional y así sucesivamente. Julio, esto es muy grave, ya que, como hemos venido advirtiendo, estos acuerdos comerciales y estos descuentos comerciales incrementarían innecesariamente el precio de los insumos que compra el Hospital Militar y, como dijimos al comienzo, esto es algo que negó rotundamente el subdirector administrativo del hospital, Ricardo Hoyos. Y Julio, fuentes al interior de estas casas comerciales, con las personas que nos reunimos, nos aseguran que antes de que se publique la licitación, ellos se reúnen con Helpen SAS y Helpen SAS le dice al hospital, mire, mis proveedores son Johnson & Johnson y Violeta SAS.
con estos dos proveedores son los que yo voy a trabajar. Y después, con esa información que el PNSAS le da al Hospital Militar, es que lanzan la licitación pública y claramente pues está amarrada porque los insumos son solamente con esas dos marcas que solicitó previamente el PNSAS, Julio. No, pues yo de ustedes me iba para la Contraloría ya. Sí. Es que ahí está clarísimo el recorrido que el coronel Hoyos en aquella entrevista pues muy hábilmente olvidó. Así es de que a la Contraloría de una. Ustedes me hablan de 100.000 millones de pesos. Sí, señor, pues lo que conocemos. Pues es que además los médicos son los que plantean, como usted decía, las necesidades del hospital. Entonces, ellos mismos crean unas necesidades y ellos mismos son los que van a ganarse el contrato para satisfacer esa necesidad. Y Julio, también le adelanto, no creo que solo a la Contraloría, porque también, como decíamos, en la cláusula 10ª de este contrato, el Helpen limita las empresas con las que puede trabajar estas casas comerciales. Entonces, la SIC, libre competencia de mercado, yo creo que también sería interesante mandarles esta denuncia. Superintendencia de Industria y Comercio. Ella es Violeta Mejía y ella es Paula Bolívar, investigadoras. Ya regresamos. Esa es la W.